Presentación. Muy buenos días a todos los participantes. El que les saluda es Darwin Guamán Lizana, quien va a estar conduciendo en la parte del apoyo del soporte técnico. Para hoy día hemos programado un curso virtual en tecnología de manejo del cultivo de quinoa, organizado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria, por intermedio de la Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario de la Estación Experimental Agraria Chumbibamba, y acompañado con la Comisión Técnica Regional de Innovación Agraria, para lo cual le invitamos su participación al director de la Estación Experimental Agraria, ingeniero Juan Guayba Acuña. Adelante, ingeniero, por favor. Muy buenos días a todos los participantes, a todos y todas las participantes de este importante evento de capacitación que la Estación Experimental Agraria de Chumbibamba se complace en presentar en el marco de sus actividades de transferencia de tecnología que viene realizando. Esta pandemia nos ha permitido también ir desarrollando estos procesos, estos eventos virtuales, que tienen muy buena cobertura a nivel nacional e internacional. Tenemos participantes de otros países, ¿no?, en estos momentos que están escuchándonos, y va un saludo para ellos porque el tema de la quinoa es un tema muy importante, es un cultivo muy importante no solamente para nuestro país, sino para la alimentación mundial, ¿no? En ese sentido, me permito presentar al ingeniero Ángel Pérez Ávila, que es un investigador nato del Programa Nacional de Cereales, Granos Andinos y Leguminosas. Detallar su hoja de vida nos llevaría mucho tiempo porque él tiene muchos años de experiencia como investigador, ¿no?, muchísimos años, y creo que es importante manifestar, es un ingeniero egresado de la Universidad del Centro del Perú, ¿no?, una universidad muy prestigiosa de esos ámbitos de nuestro país. Y tiene dentro de su experiencia podemos citar que él ha liderado procesos de liberación de variedades, ¿no?, de obtención de variedades de cebada, trigo, haba y quinoa, ¿no? Una de las variedades de quinoa, Inia apollina, Inia 438 apollina, está próximo a liberarse, ¿no? Justamente el tema de la pandemia ha permitido que se postergue, pero creo que en el mes de noviembre nos informan de que va a haber una liberación. Y para la Inia, pues liberar una variedad es un logro muy importante, donde anunciamos y comunicamos a los productores del país, ¿no?, el logro de nuestros investigadores, ¿no?, de línea, como una propuesta y un aporte al desarrollo, en este caso específico, de la quinoa en el país. Tenemos por eso la suerte de tener al ingeniero Ángel Pérez Ávila, que va a compartir en estas 2 horas, ¿no?, todo su conocimiento científico, tecnológico, en este tema importante, ¿no? No solamente él se ha dedicado a la quinoa, sino también a lo que es otras variedades de cereales y leguminosas. Creo que vamos a tener ese privilegio de escucharlo, ¿no? Y las preguntas, por favor, igual las vamos a sistematizarlo acá y vamos a transmitir para que nuestro expositor no pueda resolver y pueda alimentar de más conocimientos de acuerdo a las preguntas de ustedes. Bien, entonces la Estación Experimental Agraria Chumbibamba de la región de Apurímac nuevamente se complace en presentar al ingeniero Ángel Pérez Ávila, investigador de la Estación Experimental Santa Ana, Huancayo. Ángel, en todo caso, pongo a disposición tuya todos los participantes, no sin antes manifestar y recalcar que está siendo escuchado no solamente por los productores de quinoa de la región de Apurímac, sino a nivel nacional e internacional. Bienvenido, Ángel. Muchas gracias por tu disposición, tu tiempo y tus conocimientos. Bien, muy buenos días a todos ustedes, muy en especial a ingeniero Juan
Huegua, por tener el aprecio de invitarme para poder compartir las experiencias en la producción de quinoa a nivel de la zona central. Como sabemos muy bien, con este problema de la pandemia, estamos muy limitados para poder salir nosotros de repente para visitar comunidades, para visitar las diferentes regiones, para poder compartir en lo que respecta a la producción de quinoa. Sin embargo, por este medio virtual, hacemos de sobremanera los esfuerzos para poder hacernos entender de repente sobre las tecnologías que se debe considerar en este manejo de la quinoa. Yo agradezco sobremanera al ingeniero Juan, ingeniero Darwin, por esta amable invitación y espero que esta ponencia sea de agrado, toda vez que he tenido la oportunidad de visitar por esa zona. Veo el entusiasmo y espero que ya estemos superando el nivel de desnutrición, porque la quinoa no pensemos primeramente en exportar, sino pensemos en nutrirnos nosotros mismos. En tal sentido, no sé si verdaderamente ya puedo empezar. Efectivamente, ingeniero Ángel, es muy importante el conocimiento que va a impartir. Yo creo que va a fortalecer el conocimiento de los productores de quinoa de acá de la región Apurímac, como el ingeniero Juan lo ha manifestado. Los participantes están de nuestro país y fuera de nuestro país. Ingeniero, adelante, por favor. Bien, muy agradecido, Darwin. Gracias y muy buenos días a todos ustedes, los en este caso oyentes y de que están vía virtual observando. Hablar de la quinoa es un cultivo muy interesante por tener muchas bondades. Nosotros, según el tema, es manejo de cultivo de la quinoa orgánica. Si nosotros pensamos en manejar orgánicamente, tenemos que tener muchas consideraciones y cumplir bajo normas y reglamentos que están estrictos para poder nosotros manejar un cultivo orgánico. Sin embargo, hacemos los esfuerzos para poder obtener una quinoa con baja toxicidad, empleando elementos que son recomendados a nivel orgánico. En tal sentido, primeramente quisiera empezar con una estadística de producción de las zonas productoras, las regiones productoras a nivel nacional. Como ustedes pueden observar acá, Puno es la mejor zona o la región de producción de quinoa, seguido de Apurímac. Imagínense, Apurímac está ya incrementando las áreas de cultivo y con rendimientos kilogramos por hectárea interesantes, que están sobre los 2.122 kilogramos por hectárea. Comparado con las demás regiones, miren, Huancayo está con 1.717, un promedio nacional de rendimiento. Puno, a pesar de que tiene una buena área de producción, sin embargo, sus rendimientos son bajos. Entonces, ¿qué debemos pensar nosotros? Que lógicamente se está manejando con diferentes tecnologías. Nosotros, la zona de Andahuaylas, Apurímac, donde hemos estado de repente compartiendo con los colegas de esa zona, hemos visto de que sí, verdaderamente hay mucho interés para este cultivo. Esperemos que manejemos, sí, con una tendencia, bueno, lo puedo decir, tendencia a un manejo orgánico, porque si hablamos de orgánico, hay, como le decía, hay muchos requisitos que cumplir. Sin embargo, nosotros a nivel de la zona centro estamos ya orientando la disminución de fertilizantes, pesticidas que no estén recomendados. Estamos utilizando productos que lógicamente están en el mercado y que tienen recomendaciones orgánicas. Sin embargo, en quinoa, el papel importante juega el precio. El precio es muy fluctuante y en cada zona es muy variado. Y eso son los factores limitantes. Por ejemplo, nosotros en el 2013, 14 llegábamos hasta 4.000 y tantas hectáreas. Sin embargo, por el problema que se tuvo con la producción de quinoa a nivel de la zona de costa, y bueno, según comentarios, hubo mezclas de productos de costa con productos de la zona centro, y nuestro mercado bajó tremendamente, que de lo que tenía un precio de 7 soles el kilo, bajó a 3.2, hecho que lógicamente ya no es rentable para un productor.
En tal sentido, nosotros acá ya los agricultores han tomado conciencia y realmente se está haciendo un uso racional de los productos químicos. Bien, por otro lado, debemos pensar en que la quinoa tenemos una variabilidad muy interesante de genotipos que lógicamente están localizados mayormente en Puno, en nuestra estación experimental de Puno, y que lógicamente ahí está el Banco Germoplasma, donde se conserva todos los materiales a nivel nacional e internacional. Sin embargo, tenemos también pequeños bancos, se puede decir, en las subestaciones de Cusco, Junín, Ayacucho y Huancavelica. Entonces, nosotros podemos, dentro de nuestra zona, podemos mejorar nuestra producción si nos dedicamos un poco al mejoramiento genético, teniendo una diversidad muy interesante, que lógicamente nos va a dar resultados positivos para diferentes características que nosotros solicitemos. Es un excelente alimento por su valor nutricional. Como sabemos nosotros, las variedades de color, caso la negra collana, la roja pasancaya, tienen, por ejemplo, un nivel de proteína de 14 a 16%, superando a las variedades blancas que lógicamente están entre 12 y 13% del nivel de proteína. Cada una de estas variedades, lógicamente, tiene sus aminoácidos esenciales de excelente calidad y que, lógicamente, ayudan a mejorar el nivel de nutrición de nuestro poblador peruano y rural. En quinoa, nosotros podemos hacer múltiples usos. Podemos utilizarlo, ya sea en forma en grano, en diferentes alternativas de uso, puede ser para segundos, para postres, para todo. También podemos utilizar las inflorescencias, en este caso en estado lechoso, los granos, y también las harinas de la quinoa, que lógicamente para la elaboración de postres y otras alternativas de panificación que se tenga en cada una de las zonas, ¿no? Entonces, vemos que es un alimento que es un producto que lógicamente tiene una diversidad de alternativas de uso. Considerando que es el tema de una producción orgánica, veíamos de que como la producción orgánica requiere el cumplimiento de normas y reglamentos que están establecidos ya. Sin embargo, por ejemplo, el productor va a tener un certificador y el certificador puede ser nacional como puede ser extranjero. Y este tiene que hacer cumplir las normas. Y yo acá he puesto algunas nomás que lógicamente debe tener conocimiento el productor. La explotación tiene que ser la explotación 5 años. Imagínense, para nosotros buscar nuestros terrenos que están en descanso y cultivar quinoa, la tendencia del agricultor siempre un cultivo en descanso, un terreno en descanso, lo dedica a la producción de tubérculos, en este caso las papas nativas o papas comerciales. No lo destina para una producción de quinoa, en este caso para ser orgánico. El productor debe presentar evidencias de las aplicaciones de insumos permitidos. Hemos visto nosotros en diferentes lugares que estoy saliendo, hasta el agricultor últimamente hace usos en horas de la tarde, donde ya la gente de repente en el campo ya no están, hacen usos de pesticidas que no están recomendados. Sin embargo, bueno, a veces las certificaciones no son tan reales. Tiene que haber también un análisis de residuos de suelo y tener otra cosa. Además, debe cumplir con otras que establezca el SENASA, porque el SENASA funciona como un ente fiscalizador y eso tenemos que cumplir con todas las normas y reglamentos establecidos. Entonces, hablar de orgánico, todavía creo que no lo producimos en ninguna de las regiones orgánico como debe ser. Para ello, por ejemplo, acá tengo dos conceptos de definir, de diferenciar, ¿no?, qué es una agricultura orgánica y qué es una agricultura ecológica, ¿no? La agricultura orgánica es un sistema integral que fomenta el manejo racional de recursos naturales en beneficio del agroecosistema. Eso es lo que tenemos que tener presente. Y en particular la biodiversidad, conservando nuestra biodiversidad, que lógicamente de ello dependemos nosotros como investigadores, de cuidar nuestro material genético.
Y una agricultura ecológica busca proporcionar al consumidor alimentos frescos, sabrosos y auténticos, respetando los sistemas naturales del ciclo de vida. Cuando nosotros nos orientamos y decidimos hacer una explotación del cultivo de quinoa, debemos tener 3 puntos muy importantes de tener en cuenta para un manejo bien establecido y que tenemos que considerarlo detenidamente. Lo que es el clima, el suelo y el pH del suelo. El clima. ¿Por qué decimos el clima? Sabemos que nosotros tenemos las quinoas que se adaptan desde el nivel del mar hasta 4.000 metros. O sea, tenemos una variedad genética muy interesante que tiene una flexibilidad de adaptación para zonas de costa, para zonas de altiplano, para valles interandinos, cabeceras de ceja de selva y las punas. Sin embargo, no todas las variedades que, por ejemplo, tenemos se van a adaptar a estos climas, va a ser muy difícil. Entonces tenemos que buscar para cada piso ecológico las variedades que realmente se adapten. Por ejemplo, les comento, las variedades de puno para nosotros son muy interesantes, son de granos grandes, buena calidad de grano, se liberan las variedades en puno como tolerantes a enfermedades, pero sin embargo nosotros, por ejemplo, en la zona centro, como tenemos años más lluviosos, años con precipitaciones de 600 a 700 milímetros, entonces, ¿qué pasa? Que tenemos mayor incidencia de enfermedades, caso, por ejemplo, de mildiu, que se presenta mayormente acá, últimamente está presentando FOMA con mayor intensidad, y que lógicamente con las fuertes precipitaciones más los periodos prolongados que se tiene de sequía, hace de que esta variación en el clima, los hongos se proliferen más rápidamente. Entonces, debemos de conocer cada una de estas variedades y características que tienen unos para cada piso ecológico. No todas las variedades se van a adaptar a los lugares que nosotros querramos. El suelo, otro punto importante que debemos de considerar. Teniendo en cuenta de que la semilla es grano tan pequeño que lógicamente requiere de suelos con características de ser suelos franco-arenosos, que tengan una pendiente moderada. Ese es, ¿para qué? Para evitar encharcamientos, que tengan buen drenaje y que tengan buena cantidad de materia orgánica. ¿Dónde vamos a encontrar estos suelos con buena cantidad de materia orgánica? Lógicamente, en los suelos con características de colores oscuros, los negros. De menor cantidad va a ser los rojos y con deficiencia de materia orgánica va a ser los suelos claros, color ceniza. El cultivo de quinoa es exigente en nutrientes como nitrógeno, calcio, fósforo y potasio. Estos elementos son los que requiere la quinoa para poder tener buenos rendimientos satisfactorios. El otro punto de vista es el pH del suelo. Muchos no tomamos en consideración y a veces el agricultor, por la emoción de los precios que están interesantes en la quinoa, que se adapta muy bien, sometemos a pHs que lógicamente son suelos ácidos, casos de las zonas altas, entre los 3.800, 900 a 4.000 metros, son suelos con características de suelos ácidos, que están en 4.5, 4.7. Entonces, a este tipo de suelos vamos a tener problemas ya, porque se va a germinar, se va a chaparrar la planta, se torna de colores lilas, violáceos, y no vamos a tener las plantas como debe ser y los rendimientos que nosotros esperemos. No vamos a tener rendimientos satisfactorios. Otro de los casos son suelos alcalinos, que lógicamente existen algunas variedades que sí pueden adaptarse, pero evitar. Entonces, lo ideal para el cultivo de quinoa es los suelos de pH alrededor de la neutralidad. Entre 6 a 7, suelos muy interesantes para poder producir la quinoa sin ningún problema. La semilla. La semilla en muchos de los casos, muchos no lo toman en cuenta.
Sin embargo, debemos tener presente que la semilla juega un papel importante en todo el sistema de producción de las diferentes especies, no solamente de la quinoa, de las diferentes especies. Una buena calidad de semilla vamos a tener, lógicamente, garantizada una producción, pero si tenemos una mala calidad, no esperamos las respuestas positivas, ¿no? Para ello, usar semilla, dice, certificada, con porcentajes de germinación de 95 a 100%, y una semilla fresca. Fresca, aquello le denomino de la campaña anterior, no de 3, 4 años que está guardado porque ya va perdiendo viabilidad y lógicamente ya no vamos a tener una buena población de plantas en el campo, ¿no? Entonces tiene que ser una semilla de la campaña anterior. Hablar de uso de calidad de semilla, debemos conocer de que hay que utilizar, si utilizamos las semillas blancas, blancas, y no debe haber ningún grano de color de otras variedades. Tiene que ser neto de la variedad. ¿Para qué? Para garantizar nosotros una homogeneidad y que realmente nuestro lote esté bien definido por la misma variedad del genotipo. Entonces, la calidad de semilla se basa en 4 aspectos. La calidad genética, que viene a ser la pureza varietal del genotipo, de la variedad. Si, por ejemplo, en esta vista es la variedad pasancaya, y son estas características de color de panoja. Si vemos una panoja de color verde, color amarillo, tenemos que erradicar, hacer la purificación. No debe haber ninguna planta atípica. Entonces, ahí estaríamos hablando de una calidad genética. La calidad fisiológica nos indica el vigor, o sea, un fenotipo que sea homogéneo. Las semillas deben tener casi el mismo, de repente, diámetro, la misma característica, una semilla de primera. ¿Qué hace el agricultor? A veces tamiza con sus pequeñas zarandas el grano de primera al mercado y segunda queda para el consumo. Entonces, nosotros estamos haciendo un mal uso de semilla, a veces de segunda, y que lógicamente no tiene la garantía necesaria. Entonces, debemos utilizar una semilla de calidad, de primera. ¿Para qué? Para tener un buen vigor de la planta. Si no, van a nacer plantas débiles que lógicamente más susceptibles van a estar a los problemas de enfermedades. La calidad física, que viene a ser que una semilla no debe tener presencia de broza, piedras ni de granos partidos, como en esta vista que lógicamente los granos blancos que se ve son granos partidos que a través de la trilla se malogran algunos granos. Entonces todo debe estar bien homogéneo, granos enteros, sanos, para tener una buena calidad. Y la calidad sanitaria, que también es importantísimo, porque en muchos de los casos algunos hongos se está transmitiendo por el grano. No hemos hecho un buen control fitosanitario en campo. Caso de FOMA, por ejemplo, Fusarium, que llega hasta la panoja y llega a contaminarse los granos. Entonces, un grano contaminado, sembramos y lógicamente vamos a tener respuestas negativas en campo a la emergencia con síntomas de Fusarium y de otros hongos que lógicamente que apoyan en el suelo, que están en el suelo y apoyan con la humedad del suelo que existe, apoyan a que los hongos se junten y hacen efectos negativos y hacen lógicamente problemas de destrucción de plantas a estados iniciales, ¿no? Entonces, evitar en lo posible utilizar semillas que tengan síntomas de enfermedad o con características de hongos en los granos. Otro tema importante es la rotación de cultivos. Muchos agricultores no practicamos ni ninguna de las especies. Si vemos que es un terreno en descanso, siembro mi papa, me ha dado muy bien, y la clásica del agricultor dice, como he tenido buena cosecha en el primer año, voy a nuevamente repetir papa. ¿Qué hacemos? Monocultivo más incremento de plagas y enfermedades. Y nos va a requerir de que hagamos más uso de fertilizantes y pesticidas. Entonces, no es la práctica, ¿no? Entonces, siempre debemos acostumbrarnos y hacer llegar a nuestros productores de que siempre debe haber un sistema de rotación para evitar plagas, enfermedades y utilizar los nutrientes de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, después de papa yo recomiendo utilizar de repente
Los cereales, puede ser trigo, cebado, puede ser quinoa. En este caso, la quinoa va a jugar un papel muy importante después de papa, pero siempre y cuando hacer un pequeño estudio, analizar los antecedentes de cómo ha sido el manejo del cultivo de la papa, para ver el problema de plagas y enfermedades. ¿Podemos rotar después de una leguminosa? Sí, ¿por qué? Porque la leguminosa, en problema de plagas, no, las plagas que atacan a las leguminosas no van a atacar a la quinoa, pero sí algunas enfermedades. Pero sin embargo, debemos ver de que las leguminosas incorporan nitrógeno a través del rizobium, que lógicamente va a beneficiar al cultivo de la quinoa. Y así, nosotros recomendamos hasta el 4.º año para nuevamente empezar con el cultivo, que se haga la rotación, ¿no? Entonces, es necesario siempre hacer la rotación para evitar presencia de plagas y enfermedades en el cultivo a manejar. Bueno, la justificación y recomendación que podemos hacer de un sistema de rotación, después de un cultivo de papa, se hace el uso de los remanentes nutricionales. ¿Por qué? Porque en cultivo de papa se utiliza fuertes dosis de abonamiento y que lógicamente por campañas de repente el 60-65% hace uso de la absorción de los nutrientes en el cultivo de papa. El resto queda en el suelo. Y ahora en estos últimos años se está notando de que con menos presencia de lluvias no ayuda a la descomposición de los nutrientes, en este caso los fertilizantes químicos, entonces está quedando en mayor cantidad, ¿no? Ahora, el terreno está mejor preparado, ¿por qué? Porque al cosechar utilizamos maquinarias, en este caso cosechadoras mecánicas, luego de ello viene el pasado de puntas, que lógicamente ya el terreno casi está preparado, pero sin embargo es necesario hacer una buena preparación. Vamos a tener mayor presencia de plagas y enfermedades si es que no hemos hecho un control eficiente en el cultivo de papa. En cereales vamos a tener menor presencia de plagas y enfermedades porque las plagas que le atacan al trigo o al maíz no van a ser de daño económico para el cultivo de la quinoa, o sea, no va a repercutir nada en quinoa, ¿no? Sin embargo, algunas de las enfermedades, caso de Fusarium, que sí puede afectar al cultivo de quinoa. Sin embargo, como sabemos, el cultivo de cereales absorbe muy fácilmente los nutrientes, entonces, ¿qué quiere decir? De que nosotros debemos, después de un cereal, debemos incorporar niveles nutricionales que, en base al análisis de suelo, que se pueda complementar para el manejo del cultivo de la quinoa. Y luego del cultivo de haba, targo y arveja en leguminosas, vamos a ver de que tenemos menor presencia de plagas, por la misma característica de la especie, que no van a ser las plagas que atacan a las leguminosas, atacan a la quinoa. Y bueno, se va a disminuir la incorporación de la fuente nitrogenada, toda vez que ya tenemos el nitrógeno a través del rizobium que las leguminosas están incorporando. El manejo del cultivo. Bueno, es una vista donde después de un cereal estamos nosotros adicionando materia orgánica, una mezcla de humus con estiércol de ovino para campos después de maíz. La preparación del terreno. Como decíamos, si vamos a manejar orgánicamente, tiene que ser un terreno que esté en descanso, 5. Encontrar este tipo de suelos y este tipo de sistema de manejo va a ser muy difícil. El agricultor siempre, después de un terreno en descanso, utiliza su papa, su tubérculo, las papas nativas o papas comerciales. Entonces, luego de ello sí podemos utilizar nosotros, después de la papa, la quinoa, ¿no? Pero midiendo todas las características de pH y preparaciones de terreno oportuna. Las preparaciones puede ser con maquinaria, puede ser con yunta, chaquitaglia, ¿no? A nivel de la zona centro, por ejemplo, nosotros tenemos en algunas zonas disponibilidad de un riego por gravedad y que lógicamente a humedad de campo se hace la roturación y existen ya estas pequeñas aves de las gaviotas, los llanabicos que antes no existían, ahora eran de zonas altas, ahora ya existen
donde se ha regado, ahí están. ¿Por qué? Porque se alimentan de todos los insectos en estado adulto y en estados larvales. Entonces, para nosotros es un controlador que nos está ayudando a disminuir la población de plagas. La actividad complementaria es el rastreado, que lógicamente, por ser las características del grano pequeño, requiere de un suelo bien mullido para evitar problemas de emergencia. El surcado puede hacerse con yunta, cuando se trabaja con asociaciones o comunidades, puede hacerse en forma manual. Hay muchas zonas en el apoyo del caballo, y en las zonas donde entra maquinaria puede hacerse con el uso de maquinarias surcadoras. Lo que sí recomiendo es que debe hacerse el surcado superficial, no surcos profundos. Incidencia de plagas, enfermedades y malezas, y no vamos a poder controlar. Sin embargo, cuando es superficial, nos va a dar oportunidad de hacer el movimiento de tierra y de hierbos oportunos sin perjudicar al cultivo en sí. La fertilización. La quinoa es una planta exigente en nutrientes, principalmente, como decía, nitrógeno, calcio, fósforo y potasio. Los niveles de nutrición dependerán de la riqueza y contenido de nutrientes de los suelos donde se instala la quinoa y el tipo de rotación. Para ello tenemos dos manejos, con tecnología de manejo orgánico y con tecnología de manejo convencional. El orgánico, lógicamente, a la disponibilidad y de los recursos, porque un manejo orgánico va a requerir de que se van a utilizar son un poco más caros, ¿no? Y que lógicamente a veces no está en la disponibilidad de los pequeños productores. Entonces, para ello debemos trabajar a nivel de asociaciones para poder manejar orgánico. Si nosotros queremos manejar orgánicamente, acá tenemos la composición de nutrientes de los estiércoles. Tenemos humos de lombriz, guano de ovino, de pollo, gallina, turba, guano de isla, hasta caballo. Como ven, el nivel de nitrógeno, fósforo y potasio son en cantidades muy diferentes. El abono que tiene mayor cantidad es el guano de isla. En nitrógeno de 10 a 14, en fósforo de 10 a 12 y de 2 a 3 en potasio. Entonces, imagínense si nosotros utilizamos una fórmula de 80-80-40 de NPK que requiere la quinoa, la cantidad de nutrientes que vamos a utilizar con este caso de guano de ovino, por ejemplo, con este porcentaje de 2% de nitrógeno. Son fuertes cantidades, ¿no? Entonces, lo que se está estilando para un manejo orgánico es la mezcla del guano de isla, que muy buen resultado nos ha dado con estiércol, ya sea de camélidos, casos de alpaca, vicuña, llama, y otros más, que lógicamente lo mezclamos con el guano de isla, y por lo menos ahí tenerlo unos 10 a 15 días mezclado. ¿Para qué? Para que ayude a descomponer las sales que contiene el guano de isla, porque si nosotros utilizamos guano de isla a la siembra, vamos a quemar todas las plántulas en estados iniciales del cultivo de quinoa. Entonces no se recomienda utilizar el guano de isla directamente en siembra. Se utiliza mezclado con cualquier enmienda, cualquier estiércol de ovino para poder producir quinoa. Nosotros estamos recomendando, creo que acá más adelante está. Bueno, acá el guano de isla, nosotros tenemos en las zonas altoandinas nuestros corralones, nuestra ganadería, y acá se está haciendo el recojo del estiércol, se amontona, y después de 2 a 3 meses se recomienda hacer un volteado. Y luego del volteado, humedecer con una regadera con agua. ¿Para qué? Para que todas las malezas, las semillas de malezas, germinen, y con la intemperie, en este caso las bajas de temperatura que se tienen en las zonas altoandinas, que llegan a menos 8, menos 10 grados, mueran las malezas. Porque si nosotros llevamos un estiércol fresco, acá tenemos el resultado negativo que en todas las zonas productoras de quinoa, de papa, ya se ve esta presencia del famoso pucapunchao.
Es una maleza que se reproduce por semilla botánica y por estolones. Entonces, imagínense una planta, vamos a tener miles de semillas y también por estolones que se va a multiplicar y que es muy agresivo. Si sembramos quinoa, no va a prosperar lógicamente, ¿no? Ahora se tiene ya, antes no se veía los suelos con estas características de plantaciones de color rojo. Ahora se ha incrementado, ¿por qué? Solamente por un mal manejo del estiércol. Llevamos un estiércol fresco de frente. En cultivo de papa, 1 o 2 puñados sobre el tubérculo y sin descomponer ya tenemos el problema. Para ello hay que descomponer. Otro de los temas que también nosotros estamos utilizando son el humus de lombriz, que también funciona muy bien, incorporando con un saco y medio de fosfato de amónico más el humus de lombriz, estamos logrando rendimientos satisfactorios. Otro tema también es el compost, preparar compost, pero si yo me dedico a preparar a querer sembrar 10, 15 hectáreas, imagínense la cantidad de compost que tengo que preparar para cubrir la necesidad de un cultivo orgánico. En el mercado existen, bueno, ya muchos productos, muchas enmiendas que lógicamente están disponibles para los productores. Y a veces por lo que tenemos la tendencia a un manejo orgánico y las empresas y asociaciones en este caso de empresas que se dedican a la elaboración de estas enmiendas, ya sacan para quinoa, sacan para maca, sacan para diferentes cultivos. Entonces, primeramente tenemos que hacer su análisis. Si cada producto sale al mercado, interesante, hay que hacer su análisis, o hay que probarlo, no dedicarnos a hacer uso sin tener conocimiento de cada uno de estos nutrientes que tenga cada uno de estos productos. Para nosotros garantizar, por ejemplo, este Malki nosotros lo utilizamos sí porque tiene buenos resultados, no con eso estoy recomendándolo, ¿no? Sin embargo, hay otros productos que sí también se requiere hacer uso, pero haciendo las pruebas respectivas en campo, con unas parcelas demostrativas en campo de productores y que en el campo in situ veamos la respuesta con los mismos productores. El guano de isla está disponible, lo distribuye Agrorural y que lógicamente es una buena alternativa. Entonces nosotros acá, la versión orgánica empleada en la zona central, ¿qué recomendamos en la producción de la quinoa? El guano de isla y el estiércol, ya sea de ovino, vacuno, alpacas, que se tenga a disponibilidad. Si yo requiero para la producción de quinoa una fórmula 80-60-40 de NPK, para el caso de fósforo, en caso de, como tiene bajo porcentaje, fósforo tiene de 12 a 14, de 10 a 14 creo, entonces, ¿cuánto requiero? 500 kilos de guano de isla, es una buena cantidad, más el estiércol. Entonces, ¿qué recomendamos acá? Utilizar el 50% del guano de isla, 1 tonelada de estiércol, ya sea de camélidos, paca, vicuña, y un saco de fosfato de amónico. Lo mezclamos, los 3 productos, y sembramos la quinoa y hacemos la fertilización con estos 3 productos en la siembra. Lógicamente vamos a tener rendimientos satisfactorios de 2 toneladas para arriba. Como le decía inicialmente, de que el guano de isla más el estiércol mezclar por lo menos 15 días antes para que se descomponga en estado de emergencia. Y la fertilización convencional que acá se está recomendando a nivel de centros, 80-60-40 de NPK, en rotación con cultivo de cereales, y 60-60-40 cuando se hace en rotaciones con papa o una leguminosa, ¿no? Entonces, esos son los niveles de abonamiento que se recomienda como nivel convencional. Semilla. Como ya dijimos, las semillas juegan un papel importante, entonces si trabajamos con las blancas, si es la amarilla sacaca, la negra collana, o una roja o unas chulpis. Esas son las características de nuestra semilla. Conociendo o requiriendo la semilla de calidad, también debemos de conocer cuáles son sus características de cada una de las variedades para cada zona ecológica.
No todas las variedades, por ejemplo, el NIA 433 no lo puedo recomendar de repente para costa porque va a ser muy susceptible a mildiu. Entonces, ahí estamos, como se dice, cometiendo un error. Lo que sí debemos hacer parcelas de adaptación para ver cómo funciona a nivel de costa, porque esto se ha trabajado para nivel de sierra. Entonces, estas son sus características y debemos respetar. Como decía el dicho, ¿no? Cada zapatero sus zapatos. Si este es un cultivo de sierra, pues sigamos en sierra. Y si lo queremos adaptar a costa, lógicamente son características que debemos de tener conocimientos adicionales para poder adaptar, ¿no? El ciclo vegetativo de 160 días es de color blanco opaco, los rendimientos sobre 3.5 y el contenido de saponina es entre bajo y dulce, es intermedio, no tiene mucho saponina. Entonces, podemos, con las características de cada una de las variedades, podemos recomendar para cada zona. Y así es necesario conocer de cada una de ellas, sus características, ¿no? Cómo se obtuvo, esto es a través de un compuesto, la formación de compuestos, y con todas sus características, el nivel de adaptación, hasta dónde, ¿no? Y así, conocer todas estas características para nosotros probarlos en campo. Igualito la variedad de Huancayo, esta es de la zona centro, se realizó a través de hibridación y que tolera a mildiu. Eso es lo importante, es una variedad que tolera a mildiu, ¿no? La variedad Ilpinia, variedades muy buenas, calidad de grano excelente, ¿no? Ciclo vegetativo corto, son precoces, pero que en zonas donde hay mucha precipitación, tenemos problemas de enfermedades, ¿no? Igualito esta última variedad que liberó la estación Puno con el ingeniero Vidal Apaza, muy buena variedad, calidad de grano excelente. Yo lo puedo considerar de repente que tolera un poco a mildiu, adapta muy bien. Lo que debemos tener mucho cuidado sí es con el problema de aves. Como es de grano dulce, las aves lo prefieren de manera especial a esta variedad porque no tiene el amargor la saponina y lógicamente las aves atacan más con mayor intensidad. Esta es la nueva variedad que se va a liberar acá en el centro. Se ha desarrollado por método de cruzamiento, Silinía 438 Acollina. Recomiendo el uso de esta variedad desde 2.800 para tener rendimientos satisfactorios. Puede estar menos a más, pero lógicamente vamos a tener riesgos. Entonces, semiprecoces, 170 días, son de portes altos, grano blanco a crema. El diámetro de grano, como ven, es excelente para una buena alternativa de transformación en lo que es hojuelas. Grano perlado, excelente, ¿no? Entonces, estas características nos juegan un papel importante para un mercado, porque los granos menores a 1.9, lógicamente no va a tener mucho mercado exterior, aceptación en el mercado exterior, mayormente se dedica para un mercado en la preparación de harinas, ¿no? La pasancaya también está funcionando muy bien acá en la zona centro, tolera al problema de mildiu, que es el mayor problema en enfermedades y que lógicamente está rindiendo muy bien. Es precoz, ¿no? La María Zacaca, que es material de Cusco, se adapta muy bien acá, sin embargo, el periodo vegetativo es de 180 a 200 días. Son variedades tardías. Sin embargo, esto podemos manejarlo muy bien haciendo un adelanto de siembra en el mes de octubre a noviembre y lógicamente vamos a tener rendimientos satisfactorios, pero con un sistema de riego, porque acá las precipitaciones mayormente se establecen a partir del
mediados de noviembre, diciembre. Ha variado tanto el clima que lógicamente la variedad va a tener dificultades en su desarrollo. Entonces, una variedad muy buena, calidad de grano. Muchos productores están solicitando esta variedad. Vamos a multiplicar porque se requiere de este producto. La variedad Gualguas, que es de la zona centro, es muy buena, moderadamente tolerante a mildiou, pero el tamaño de grano es de 1.8 a 1.9. Esa es la característica de esta variedad. Entonces, por el tamaño es un poco limitante para un sistema de manejo para exportación. Entonces, debemos buscar de granos de calidad. La variedad Quillaguamán también es tardía, es muy buena, granos de calidad. Sin embargo, por lo que es tardía ya no hay mucha preferencia por los productores, pero que lógicamente se conserva en nuestro banco germoplasma para cualquier emergencia de poder de repente hacer cruzamientos con esta variedad por calidad de grano y tolerancia a mildiou. Conociendo las variedades y decidiendo ya qué variedad vamos a sembrar en nuestros terrenos, ya tenemos que definir los sistemas de siembra. Acá en la zona centro tenemos 3 sistemas de siembra. A chorro continuo, que está al fondo del surco, a lomo de surco y al voleo. Hay algunos agricultores que siembran al voleo. Son características que ellos manejan, hacen un buen manejo en el cultivo anterior de malezas. Entonces, en cultivo anterior, o sea, el problema de malezas hacen un buen manejo y lógicamente ya para la quinoa no va a haber mucho problema. Entonces, este manejo es interesante, se saca rendimiento sobre los 3 toneladas. La densidad de siembra recomendada, 12 a 15 kilogramos por hectárea. Ese es lo ideal. Sin embargo, ¿qué hace acá el productor? El productor utiliza de 20, 25 hasta 30 kilogramos. Entonces, al tener mayor densidad de población de plantas, lógicamente mayor presencia de enfermedades y menor calidad de grano. Entonces, esas son las consecuencias de utilizar densidades altas, ¿no? Los distanciamientos entre surcos de 70 a 80, con el uso de maquinarias, entre surco de conjunta 60 centímetros. Sin embargo, ahora los productores ya han adaptado sus máquinas y hacen 65 centímetros con maquinaria para el surcado, ganan número de surcos y por eso justamente ellos llegan a más de 3 toneladas. ¿Por qué? Porque están ganando número de surcos por hectárea, que lógicamente incrementa los rendimientos, pero no es tanto por las características de la variedad ni el manejo, sino porque han acortado el distanciamiento y que lógicamente al ganar número de surcos incrementa mayor los rendimientos, ¿no? La época de siembra para las variedades tardías, el caso de Quillaguamán, la María Maranganí, la María Zacaca, octubre, noviembre. Semitardías, noviembre, diciembre, y las variedades precoces, en este caso las variedades de Puno, diciembre y enero. Va a funcionar muy bien con estas fechas para evitar problemas, a veces por desconocimiento del agricultor. Por ejemplo, el caso de la negra collana, la pasancaya, estaban sembrando en noviembre y para marzo ya estaba el producto ya para cosechar y las lluvias continúan, entonces se malogra, se produce un manchado de grano y problemas de hongos saprófitos que lógicamente perjudican la calidad de grano. La siembra, bueno, yo recomiendo siempre hacer el surcado el mismo día de la siembra para evitar problemas de que el día anterior una lluvia extemporánea o se nos pueda presentar y lo apelmace al suelo y lógicamente va a quedar encima y no va a haber una buena emergencia. Sembrar después del surcado, interesante. Puede hacerse la siembra adelante y el abonamiento después o viceversa, ¿no? Entonces no hay ningún problema, no va a haber problemas de quemado, ya sea con fertilizante o con los productos que se va a utilizar. Se recomienda el tapado porque acá se tiene muchos problemas con la variación de clima, que lógicamente a veces no lo tapamos, hay humedad, se hidrata el grano, germina, emerge la plantita y a las finales, un periodo de sequía de 3, 5 días, se murió la plantita. Entonces se seca y ya se perdió toda la instalación. Entonces hay que tapar, ¿para qué? Para mantener un poco la humedad y lógicamente asegurar el rendimiento.
con una buena calidad de semilla vamos a tener la uniformidad interesante, deseada, y que lógicamente es un solo color, es una sola variedad. Sin embargo, los productores con densidades altas y que lógicamente la calidad de semilla no es la ideal, como ven, 80 o 50-50 casi está un porcentaje de plantas, de variedades que están inmersas, ¿no? Hay de plantas de color violeta, a lila y las verdes. Entonces, acá ya no es buena calidad de semilla. Nosotros, el problema, después de la semilla, tenemos el problema de malezas, el mayor problema. Dominando lo que es malezas, cultivo asegurado. Entonces, para ello, ¿qué debemos hacer? Una preparación de terreno eficiente y oportuno. ¿Oportuno qué quiere decir? Yo recomiendo por lo menos un mes, mes y medio antes, ya debemos hacer una primera roturada en la zona donde se va a sembrar la quinoa. ¿Para qué? Para que con la humedad que existe en el suelo, las semillas de malezas germinen y en la segunda cruzada podamos eliminar estas malezas. Porque, ¿qué hacen los agricultores acá en el valle? Muchos de los casos, 2 días antes están roturando y al día siguiente ya están haciendo los surcos y están sembrando. Entonces vamos a tener este problema serio de presencia de malezas. En un terreno menos o preparado oportunamente vamos a tener menor cantidad. Y esta es la presencia cuando no se hace la preparación oportuna. Entonces, la preparación oportuna debe ser un mes, mes y medio antes la roturación, la primera roturación, luego el pasado rastra, luego la segunda y el surcado correspondiente para hacer un sembrío y bajar los costos de producción. Porque vamos a ver acá, miren, un cultivo que después de 2 días o antes 2 días se realizó la siembra y la presencia de malezas es fuertísima. Mínimo por hectárea 20-25 jornales. Y a 50 soles cada jornal estamos hablando de 1000 y 1000 y tantos soles por hectárea en el primer deshiervo. Porque no pensemos que acá al deshiervar un deshiervo, hacer un deshiervo ya se terminó. No, las malezas van a seguir continuando. Entonces, para disminuir estos costos de producción, hacer una preparación oportuna. Teniendo ya nuestro cultivo, hay que hacer las evaluaciones correspondientes de plagas y enfermedades. En estados iniciales, ya desde 3 hojas verdaderas debemos ir viendo la presencia de plagas y enfermedades. Las plagas mayormente vamos a tener en estados iniciales Adioristus y los noctuides, en este caso las larvas de noctuides, que cortan las plantas, igualito la Adioristus. Entonces, si vemos esa sintomatología, ya es necesario realizar un control, ¿no? Pero si no hay mucha población, no hay problema, podemos convivir con la plaga y, lógicamente, el cultivo va a desarrollar más rápido. Y si tenemos presencia de mildiu con características de que en cada hoja haya un 15 a 20%, ya debemos pensar en hacer un uso de un fungicida. Y si nosotros manejamos orgánicamente, podemos utilizar, por ejemplo, los trichodermas que están saliendo en el mercado, ya sea en diferentes empresas de agroquímicos, ya están preparando fungicidas a base de trichoderma. También tiene Senasa. Entonces, ya tenemos, pero en estados iniciales, porque el poder de acción es de 10 a 15 días, y otra vez tenemos que aplicar. Si estamos más de 30% de área foliar afectada, ya debemos utilizar un sistémico para asegurar nuestro cultivo. Caso contrario, vamos a tener pérdidas cuantiosas, ¿no? Entonces hay que hacer la evaluación previa y utilizar los productos correspondientes y evitar problemas posteriores. Para la segunda aplicación, en el primer control para cortadores de plantas tiernas, en el caso de Adioristus y noctuideus, para eliminar la primera generación de polillas, que es un problema serio en cultivo de quinoa, y controlar los estados iniciales de mildiu. En el primer control debemos ver el problema de presencia de plagas. Si ya tenemos presencia en este caso, de pegadores de hoja, que son de las polillas, ya se debe utilizar un producto, ¿no? El Bacillus, por ejemplo, funciona muy bien como un producto orgánico,
para control de polilla, ¿no? Luego, utilizar también los productos para lo que es control de mildiou y otro problema que se tenga, ¿no? Haciendo el primer control previa evaluación, ya estamos en la época del aporque. El aporque recomendamos nosotros a inicio de formación de panoja, o sea, formación de panoja que más o menos tiene una altura de planta de 40 a 50 centímetros de altura. Entonces, es el momento ideal para poder hacer el aporque correspondiente. Puede hacerse con yunta o puede hacerse con el apoyo de maquinaria, de acuerdo a la disponibilidad y el distanciamiento que se haya dado entre surcos al cultivo de quinoa. El segundo control. El segundo y último control que nosotros recomendamos, no más controles. Primer control, 4 o 5 hojas verdaderas, de acuerdo a la evaluación, y el segundo control, luego del aporque, para problemas de polilla y problemas de mildiou. Entonces, haciendo este control ya nos debemos olvidar, con 2 controles suficientes, pero los agricultores a veces, por desconocimiento de las características de desarrollo de la planta, por ejemplo, de quinoa tiene una característica, a medida que va desarrollando, está en su formación de panoja, tiene una altura de 1 metro, 1,20 m, empieza a caerse las hojas basales. Esas hojas se caen porque ya han cumplido sus ciclos y que lógicamente ya mueren las hojas y tienen que caer. Lo que debemos cuidar nosotros a partir del tercio medio para arriba, ¿no? Y cuando ya nosotros, por ejemplo, estamos recomendando solamente el segundo control a inicio de formación de panoja, después del aporque, para evitar problemas de contaminación que se tenga de formación de grano o final de floración y siguen aplicando pesticida. Entonces es un producto que lógicamente ya está contaminado, entonces no está para un cultivo de exportación, ¿no? Bueno, plagas es cualquier especie, ya sea raza o biotipo vegetal o animal. Caso de insectos, caso de enfermedad, hongos, bueno, roedor también consideramos como una plaga, y las aves, que también en estos últimos años se vienen incrementando más los daños, ya es considerado como una plaga, ¿no? Entonces, de plagas de estados iniciales de crecimiento tenemos el famoso Adioristus, que desde la presencia de hojas cotiledonales ya está cortando las hojas. Entonces, ¿quién es el que ataca? Lo realiza el estado adulto, los adultos. ¿Y esto en qué momento lo encontramos en campo? A partir de las 5 de la tarde, en las tardes empiezan a salir, porque los daños lo hacen en la noche, no hacen en el día. Entonces, el agricultor, ¿qué hace? Dice, voy a hacer mi control fitosanitario para lo que es cortadores. En las noches, en el día, en las 9, 10 de la mañana está haciendo su aplicación, que lógicamente no va a encontrar estos insectos. Y el control va a ser mínimo, o sea, un 30% va a controlar, el resto, o sea, el producto se va a volatilizar. ¿Por qué? Porque estos insectos están debajo de los terrones o en los orificios que hacen, y se entierran. Igualito el loto oscuro, el noctuido, que lógicamente también se esconden, las larvas se esconden y en las tardes salen a hacer daño. Entonces, ¿cuándo debemos hacer daño? Dirigido, realizarlo en la tarde, ¿no? A partir de las 4 de la tarde hacer el control y vamos a tener mayor efectividad en el control para esta plaga. De igual manera, para esta plaga, lo que es noctuido, ¿no? Caso de Spodoptera, caso de Agrotis, que también afectan, entonces hay que tener mucho cuidado. Estos son los adultos. Quienes hacen el daño son las larvas. Entonces, el daño tiene que estar dirigido a la larva, no tanto al adulto. Si queremos al adulto, colocaremos trampas, que lógicamente funcionan muy bien en las noches, y vamos a colectar todos los adultos, noctuides como también de polillas, ¿no? Es una manera de cómo vamos a disminuir la población de incidencia de la plaga. En estados iniciales también se encuentra
¿Qué daño es esto? Esto ya de polilla, son pegadores de hoja. Entonces acá si ustedes abren la hoja van a ver el daño de la polilla, de conacona, de Orizaka. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer la evaluación en campo. Si encontramos esto, ya, si por metro lineal encontramos 2 o 3 plantas, ya está fuerte el daño. Por lo tanto, utilizar Bacillus o otro producto que pueda funcionar para lo que es polilla, creo que no va a funcionar muy bien. Ya sería utilizar un insecticida que sea exclusivamente para polilla. Si nosotros controlamos la primera generación, pero también debemos recomendar de que en el entorno de nuestra parcela los demás agricultores también hagan la misma actividad del control. Caso contrario, ¿qué hacen? Nosotros controlamos nuestra parcela, el vecino va a infestar nuevamente a nuestro cultivo después de 10 días si utilizamos un producto orgánico, a 10 días nuevamente va a afectar y no va a... Sin embargo, si utilizamos una cipermetrina, ya lógicamente va a tener mayor el efecto y vamos a controlar más eficientemente. Entonces, controlando el estado inicial, en la primera generación ya no tenemos mucho problema para lo que es en el estado de daño en panoja, ¿no? Perdón. Bueno, otra plaga tenemos Epicauta, que antes se comportaba como comedor de foliolos, de hojas de limbo. Entonces ahora ya está comiendo los granos, o sea, el daño ya llegó hasta la panoja, entonces ya hay que tener mucho cuidado. Pero esta es una plaga que ataca de manera focalizada, no ataca toda la parcela, es de manera focalizada. Haciendo manteadas se puede colectar fácilmente. Bueno, el caso de Orizaka, de las polillas que atacan, ¿no?, las larvas. Acá tenemos también otro problema, y acá hasta en estado semipastoso también la polilla, ¿no? Lo realiza el estado larval. Durante el desarrollo del cultivo, el insecto puede pasar hasta 3 generaciones, mires. Entonces, si nosotros controlamos la primera generación, ya vamos a tener menor efecto en la segunda y tercera. Pero si no hacemos el control de la primera generación, lógicamente, para panoja vamos a tener mayor incremento de insectos. Y vamos a encontrar en muchos de los casos hasta 10, 15 larvas por panoja. Y eso va a disminuir totalmente nuestro rendimiento. Bueno, hacer una buena rotación para disminuir la plaga, realizar buena preparación de terreno y el control químico, que lógicamente va a estar de acuerdo a la orientación del cultivo. Esta es otra de las plagas que se ha vuelto, antes era solamente en algunas malezas se encontraba, pero ahora ya se ha vuelto polífaga, es el Astilus, que se dedica a comer granos de polen. Todos los sacos polínicos se los come. Entonces, ¿qué? Disminuye la formación de grano. Un control es cultural, lógicamente. ¿Dónde lo encontramos? En toda planta en floración, y muy en especial en las brasicas. Si acá tenemos la quinoa, acá está lleno de Astilus. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener disminución de formación de grano por el efecto de esta plaga, ¿no? Entonces, evitar en lo posible todas estas malezas, las brasicas. Y en los entornos a los agricultores decirle también que eliminen, porque por más que tu chacra esté bien limpia y el vecino lo tiene, como dicen, malezado su cultivo, de ahí va a venir el insecto. Como es un insecto volador, se va a tener esta plaga en el campo. Entonces, eliminar en lo posible, de manera coordinada con todos los productores, esta maleza. En enfermedades tenemos que depende mucho de la temperatura, la humedad relativa y la precipitación. Aparte de precipitaciones con humedades relativas altas, lógicamente vamos a tener presencia de hongos de manera significativa. Este es fusario, que puede venir en grano o puede ya estar en el campo. Los hongos están en el campo, lógicamente, si no se ha hecho un buen tratamiento de desinfección de semilla,
vamos a tener problemas en emergencia. Cuando hay excesos de humedad, cuando no hay mucho exceso de humedad, no se va a tener mucho problema. Para caso de mildiu, la especie Peronospora variable, estados iniciales de desarrollo del hongo, como ven el amarillamiento de las hojas y en el envés las esporas de los hongos, ¿no? Entonces, para que vean acá, más o menos un 25% ya está afectado el área foliar, acá ya más o menos el 50%, entonces ya es necesario hacer controles fitosanitarios. No solamente existe una sola especie, hay varias especies que son más agresivas y afectan más rápidamente a las plantas, entonces hay que conocer también la especie de Peronospora que esté atacando a nuestro cultivo. Mayormente en la zona centro está Peronospora variabilis, que hace más daño en quinoa. Otra de las enfermedades es el foma exigua, que llega a afectar grandemente al tallo y llega hasta las panojas, ¿no? Acá un cultivo, miren, que está casi totalmente afectado por foma, hasta la panoja. Entonces, acá de repente cosecharán y van a cosechar sus granos, pero que ya un grano contaminado con el hongo. Entonces vamos a tener problemas serios igual acá, ¿no? Porque ya llega hasta el daño hasta la panoja. Entonces el hongo lógicamente se va con las triadoras, se va a diseminar, se va a contaminar todos los demás granos. Otro de los síntomas que se viene presentando mayormente en la zona norte de Huancayo para Jauja es el problema de esclerotinia. Se empieza a marchitar la hoja y empieza a doblarse la planta, la parte apical, en este caso la panoja. Nosotros abrimos, pareciera síntomas de foma, pero dentro de ellos existe unos excrementos parecidos a excremento parecido al de ratón, así con la forma, y esos son las esporas de esclerotinia. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este hongo, esta enfermedad se está diseminando fuerte en la zona norte. ¿Por qué? Porque están utilizando, ya la semilla está yendo contaminada. Entonces, como ellos mismos están de zona en zona, se distribuyen su semilla, entonces ahí nomás están haciendo, porque muy poco se tiene para la zona de acá de Sicaya, Orcotuna, las zonas productoras de quinoa. ¿Consecuencia de qué vienen tanto problema de hongos? Es por las altas densidades de plantas. Acá tenemos una densidad de plantas de siembra de 25 kilos por hectárea. Miren la población, un metro lineal más o menos supera las 250 plantas por metro lineal, que lógicamente forma un microclima especial, y al acortar el surco, mucho mejor todavía. ¿Por qué? Porque se va a acumular mayor humedad y el hongo va a prosperar más fácilmente, ¿no? Sin embargo, si nosotros hacemos distanciamientos de 8 o 10 centímetros entre planta y planta, menor es la presencia de hongos y mejor la textura de la planta, ¿no? Con mayor vigor, hojas más grandes y lógicamente mejores resultados. Problemas que se tiene en el campo durante el manejo, problemas bióticos, que lógicamente, porque de manera esporádica se presentan y sin avisar, como se dice, y lógicamente los daños cuando está en panoja es de repercusión económica, porque llega en muchos de los casos a trozar la panoja, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este problema de granizado. Ya teniendo nosotros conocimiento de plagas, enfermedades, nuestros semilleros deben manejarse de esta manera, ¿no? Estados iniciales, en plena floración, inicio de formación de grano, así deben estar nuestros semilleros. ¿Para qué? Para poder nosotros decir de que sí, verdaderamente se está produciendo de buena calidad. Siguiendo con el estado fisiológico del cultivo, ya está en estados lechosos, estado semipastoso ya cerca a madurez fisiológica, que lógicamente ya debemos pensar en momentos de cosecha. La cosecha, bueno, está supeditado mayormente por la humedad del grano y por la humedad que contenga la planta, ¿no?
Por ejemplo, esta es la pasancaya, variedad pasancaya, si en estado de lechoso es un poco más lila, pero ya cuando va a estado de madurez fisiológica se vuelve un poco rosado. Entonces, a este estado ya es necesario realizar la cosecha, el corte respectivo. Entonces, la madurez, ¿cómo lo determinamos? De manera por la firmeza. Por ejemplo, este estado lechoso, semipastoso y pastoso. A pastoso, vamos a ver que si machucas con las uñas, entre las uñas un grano, ofrece resistencia al rompimiento. Pero si el semipastoso se va a romper y el lechoso, lógicamente, más rápido se va a rompernos. Entonces, cuando llegamos a este estado, ya pensamos en que ya se debe hacer el corte respectivo. Y otro recinto para poder analizar es por la coloración, de manera visual. Se observa que ya las panojas se van tornando de otros colores, las hojas se amarillan, los tallos también, y es el momento ideal para nosotros realizar la cosecha correspondiente. Bueno, ya acá está, por ejemplo, en la variedad pasancaya. Ya acá hay algunas plantas que están, por ejemplo, todavía no llegan a su madurez fisiológica, y estas sí están en madurez fisiológica. Es el momento para nosotros poder cosechar para evitar caída de granos, pérdida en el traslado. Entonces, madurez fisiológica, ¿qué concepto se le da? La madurez fisiológica dice viene a ser el estado de desarrollo de la semilla más allá del cual no existe incremento adicional de materia seca. Muchos de los casos agricultores dicen, no, está en panojamiento, está en madurez fisiológica, y lo siguen regando, y en muchos de los casos dicen, voy a agregarle un poco de potasio para que incremente mi calidad de grano. Y ya es por las puras, porque ya está en madurez que ya no va a incrementar nada el grano. Otro concepto de la madurez fisiológica representa también el estado en el cual la semilla muestra una viabilidad y vigor máximo. Ya llegó a su máximo vigor y ahí nomás queda. Sin embargo, no podemos cosechar a ese estado porque dice, no, uno de los principales inconvenientes se realiza la cosecha en estas fases es el alto contenido de humedad, en la planta como en la semilla. Dificulta las labores de trillado con las maquinarias y que lógicamente nos va a perjudicar también la calidad de grano. Otro de los inconvenientes, como decía, las malezas. Acá ya está en estado ya semipastoso, y las malezas. Entonces no se ha realizado un buen desierto, entonces esto nos va a dificultar la entrada de maquinaria, tendremos que hacer de manera manual. Cuando ya se llega a la madurez fisiológica, eliminar también plantas atípicas, ya sea de las quinoas silvestres, nativas, o de plantas atípicas que no corresponden a la variedad. Las formas de cosecha tenemos la manual, que es la siega, y se extiende acá para que en 2 días termine el secado y llevarlos a las trojas, o en ese mismo día realizar el trojado, no hacer las trojas. No esperar a que llegue a una madurez comercial donde está seco todo, y lógicamente vamos a tener pérdida de granos por hacer ya fuera de tiempo. Estas son fotos de Puno con las características. ¿Por qué protegen? Porque para evitar que una lluvia extemporánea caiga sobre las panojas y lógicamente los hongos saprófitos manchen el grano y se tenga calidad baja, ¿no? Entonces siempre debe haber una oxigenación para que no haya hongueado. Bueno, las maneras tradicionales de trilla es chancado con la madera, los palos. Y ahora se está utilizando más estas trilladoras estacionarias, las famosas Vencedor, que muy bien se han adaptado a la quinoa, porque es solamente cambiar un sistema de polea para diferentes tipos de objetos. Fue diseñado exclusivamente para cereales, trigo, cebada, avena. Sin embargo, se le cambia la polea y vamos a tener mayor efectividad y pureza de la calidad del producto. Antiguamente se utilizaba estas trilladoras estacionarias de Randina, que, bueno, avanzábamos el trabajo, pero sin embargo no botaba el producto limpio, ¿no? Sino que siempre venía con impurezas, y que lógicamente sería otro trabajo más adicional que incrementa los costos. Ahora existen estas trilladoras combinadas, ¿no?
que requieren que la quinoa, en este caso, esté casi seco para entrar. Sin embargo, hay mucha pérdida por caída de grano y caída de panojas. Y otro de las dificultades es que de chacra en chacra, si una variedad pasa de Huancayo a Gualguas y siempre en la tolva queda, entonces se va a mezclar. Entonces, si utilizas como semilla, se va a mezclar y ya no tiene la garantía necesaria de una nueva, de la variedad tradicional. Si fue de grano blanco, blanco, pero lamentablemente a veces se mezclan y el próximo año vende como semilla y en el campo se ve la diversidad de grano, ¿no? Entonces, nos facilita, sí, la actividad de estar en el campo cortando, trasladando. Vamos, la actividad en 1 hora y media a 2 horas hace 1 hectárea y que lógicamente el producto sale limpio, todo está bien, pero hace mucha pérdida. Post cosecha. El cultivo de la quinoa, dice, siempre requiere después de la cosecha, aun cuando se ha realizado el descarte de plantas no pertenecientes a la variedad, el lote queda con alta incidencia de materia inerte. Entonces es necesario realizar actividades adicionales para tener un buen producto. Entonces para ello se tiene ya máquinas industrializadas, donde realmente esta es una seleccionadora de granos de Puno. Acá en el centro también tenemos otros modelos, donde ya la semilla de primera, con un tipo de zaranda, con otro tipo de zaranda para segunda, otro tipo de tercera, y polvo y partidos para otra bandeja, ¿no? Entonces, ya existen maquinarias para tener calidad del producto y vender de acuerdo al tamaño de grano que se requiere. Igualito, estas máquinas también existen, una despedradora, que, bueno, ayuda mucho para dar un producto de calidad. Luego de tener el producto de calidad, para vender necesitamos para desinfectar unas máquinas, entonces ya el producto entra acá a la quinoa y lógicamente ya va desinfectado. Como necesitamos nosotros poca cantidad, no es como trigo, cebada, que se necesita bastante cantidad de semilla, acá es fácil solamente una bolsa de fertilizante, se mezcla los 12 kilos con un desinfectante y listo, ¿no? Luego va a hacer el envasado, ya con envases especiales para semilla y para consumo, ya tiene otro material especial y que lógicamente tiene que estar limpio también para exportar. El almacenamiento también, hay que ver las características de nuestro almacén para controlar temperatura, humedad y contenido, sí. Un buen almacenamiento debe haber aireación para que no haya problemas de hollado, no debe estar con orificio para presencia de roedores y otro caso, ¿no? Entonces, si nosotros decimos para semilla, estas son las características que debemos de tener, ¿no? Como le decía, el aspecto genético, físico, sanitario y fisiológico para una buena calidad. Como nosotros necesitamos para el mercado exterior, debe estar el grano limpio y calidad de grano, ¿no? En este caso, con las seleccionadoras ya tenemos un producto de calidad para elaboración de harina, para el procesado de hojuelas, perlado y así. Bueno, en caso de semilla, con estas subcategorías, tener en cuenta para el caso de semilla de quinoa, ¿no? Y eso es todo que podría compartir con todos ustedes y realmente más bien estoy predispuesto para poder absolver todas las preguntas que se puedan plantear luego de esta exposición. Muchas gracias. Bien, ingeniero Ángel. Sí, Taro. Bien, tenemos algunas preguntas de los participantes para que puedan resolver, por favor, las dudas que tienen. Una de las preguntas nos hace el señor Compus Vega. La producción orgánica reglamentística no es aplicada a los pequeños productores. ¿Qué le parece? Bueno, miren, existen reglamentos y normas que nosotros, por ejemplo, acá en la zona centro, hay certificador que está integrado por 4 instituciones, el INIA, SENASA, el Ministerio de Cultura y la Universidad, creo.
Entonces, estos de todas maneras te van a certificar y se requiere de que para que te certifiquen el producto final, lógicamente tienes que haber hecho una buena elección de terreno, utilizar los productos recomendados que tengan, como se dice, eh, recomendación orgánica, ya sea por SENASA, y todo eso para que certifique, caso contrario no te van a poder certificar. Para los pequeños productores es un manejo que no está tan, es tendiente orgánico, porque no es que lo están manejando orgánicamente, están de todas maneras utilizando fertilizante químico, o están haciendo en rotación con papa, y que lógicamente después de papa está quedando el fertilizante químico. Entonces, allí la certificación para el pequeño productor, de todas maneras, tiene que ser por una certificadora si quieren exportar. No sé quién estará de repente haciendo la certificación para un pequeño productor y que pueda exportarse fácilmente. Perfecto, ingeniero. Otra pregunta más tenemos. ¿Qué tan difícil o fácil es la certificación? Ángel, ¿cómo está funcionando el sistema de garantía participativa para los pequeños productores? En el ámbito de Huancayo está trabajando, porque en la región de Apurímac, por ejemplo, su implementación por parte del gobierno regional está demorando bastante. Ahí hay una reacción muy lenta de parte de las instituciones para implementar al 100% el tema del sistema de garantía participativa, por lo menos para que los pequeños agricultores tengan en el mercado nacional una opción de un pago un poco mejor que la quinoa convencional, ¿no? Sí, mira, lamentablemente a veces las instituciones no se pueden contar como debe ser, de manera oportuna, ¿no? Entonces, igual creo que como la zona de ustedes de Apurímac, acá las instituciones no están participando de manera continua, y que lógicamente los trabajos no están siendo tan eficientes, ¿no? Entonces, yo creo que se debería más bien plasmar documentos para que ya de repente una o dos o tres instituciones que estén involucradas en el agro sean los que realmente hagan este tipo de visitas, y garantizar a los pequeños productores más que todo, ¿no? Porque los grandes agricultores que están inscritos como temieristas, que lógicamente también es otro problema, inscriben 1 hectárea y venden 100. Entonces, eso es otro tema muy, muy serio, ¿no? No hay seriedad en esta comisión. Correcto. Probablemente la pregunta del colega Corpus Vega, a quien le saludo desde Apurímac, porque es un apurimeño también, sea por ese lado, ¿no? El reglamentarismo, ¿qué tanto inhibe al pequeño productor en el trabajo, pues, en el logro de sus productos orgánicos, ¿no? Creo que va por ahí la pregunta. Sí, Gracias, sí. Ángel, de todas maneras. Sí. No escucho, Juan. Ingeniero Ángel, Sí, no escucho. tenemos otra pregunta de parte de Luis Gosla. ¿Qué tan difícil o fácil es certificar una chacra como orgánico? Miren, en este caso, mayormente está viendo SENASA, que es el ente fiscalizador, pero hay empresas que se dedican a la certificación, y que lógicamente es manera de solamente oportunamente hay que comunicar a la ente, con quién vas a trabajar, con qué ente certificador, y comunicar desde el inicio de la siembra, a mitad de desarrollo y para la cosecha, ¿no? Entonces son tres visitas que obligatoriamente tienen que ser, porque son más, ¿no? Pero sin embargo, tres las que se recomiendan.
Entonces, todo va a depender de quién está certificando, porque hay certificadores que son del extranjero y hay certificadoras nacionales. Entonces, el tema está en que si yo produzco una quinoa orgánica, tengo que inscribirme para que ya pueda buscar el ente quién va a fiscalizar, perdón, va a certificar mi producto, ¿no? SENASA está detrás de todo esto como ente fiscalizador y creo que está apoyando también en la certificación, apoyando con entidades que están dedicándose a la certificación. Bien, ingeniero. Otra pregunta. Leandro Aguina nos pregunta, ¿cuáles son las variedades de quinoa recomendables para la costa? Bueno, en Costa se probó la Salcedo Inia, funcionó muy bien. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con la presencia de mildiu. Y cuando hay presencia de mildiu, lógicamente va a ser con mayor uso de fungicidas, por las mismas características, temperatura, humedad. Entonces, por eso es que en Costa se puede producir la Salcedo, pero el problema es hacer uso adecuado de fungicida, porque cuando hacen de repente sin control 4 o 5 aplicaciones, ya el producto ya no va a ser para exportación, ¿no? Perfecto. Otra pregunta más, ingeniero. José González nos menciona, ¿el estiércol solo de llama es recomendable para la producción de quinoa? No, cualquier estiércol, cualquier enmienda es recomendado. El tema que de llama, de vicuña, alpaca, tiene un poquito más no sé si has visto en el cuadro, cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio, comparado con el de ovino, ¿no? Entonces, todo va a depender de la disponibilidad que tú tengas. Si el de ovino está, vas a de todas maneras incrementar un poco más, pues el de cuy, que el de cuy también es muy bueno y que lógicamente se requiere menor cantidad. Pero cualquier enmienda mezclado con el guano de isla te va a funcionar muy bien, ¿no? En las cantidades que te estoy indicando. Bien, otra pregunta desde Ayacucho, Lucanas. ¿Cómo obtener las semillas que usted viene investigando para producción? ¿Y dónde hago el análisis del suelo, en este caso en zona de Ayacucho? Bueno, no sé en Ayacucho si realmente hay alguna universidad que esté haciendo, pero nosotros acá en la estación hacemos el análisis de suelo y si solamente hacemos el de rutina de nitrógeno, fósforo, potasio, materia orgánica y pH. Si quiere un poco más completo su análisis, tendríamos que remitir a la universidad, micronutrientes y otras cosas más. Sí, para complementar la inquietud del colega, la estación experimental Canal tiene implementando muy buen nivel. Entonces, a partir de la próxima semana, creo ya pueden enviar sus muestras a la estación experimental Canal Ayacucho. Respecto a la disponibilidad, creo que en la página web de Linea hay pueden entrar ahí y sacar la información de la disponibilidad de semillas, no solamente de quinoa, sino de semillas, plantones y reproductores que tiene Linea a nivel de todas sus estaciones experimentales, ¿no? Y creo que por ahí podemos reforzar la inquietud del colega que acaba de preguntar. Efectivamente, ingeniero, Estación Canán tiene su laboratorio de análisis suelo y sería propicio de las provincias cercanas que envíen la muestra y que hagan el análisis correspondiente para su producción. Otra pregunta más, ingeniero. ¿Cómo realizar el control de los insectos lepidópteros de manera natural? En este caso, lo que hace daño al cultivo de quinoa. Bueno, mira, de manera natural, yo lo que siempre hemos hecho una práctica muy interesante, ya sea cuando está instalado el cultivo o cuando está en campo libre. Por ejemplo, si nosotros tenemos un terreno y vamos a destinar para ácido de papa,
y vamos a designar para el cultivo de quinoa. Hay que hacer unas pequeñas trampas con focos fosforescentes, con recipientes de plástico y utilizar detergente, jabón, no sé, y agua. Disolver y ponerlos en la noche. Y vamos a tener una captura de adultos. Lo importante es utilizar ¿cómo se dice? Prepararlo, la trampa en las noches y que lógicamente ahí vamos a tener la captura de todos los adultos, ya sea de lepidópteros, de noctuides, que mayormente van a hacer daño al cultivo de quinoa. Al controlar los adultos vamos a tener menor presencia de larvas, ya no va a haber oviposición. Entonces estaríamos disminuyendo la población. Darwin, ¿me escucharon? Ingeniero, tenemos interferencia de línea. Otra pregunta tenemos de Yene Pacheco. ¿INIA cuenta con semilla orgánica? Bueno, orgánica no creo, a no ser Puno de repente sí, porque ellos estaban trabajando, creo que con un manejo orgánico. En la estación de Ilpa Puno de repente tienen, sería cuestión de coordinar, pero acá a nivel de la zona centro no tenemos semilla orgánica. Otra pregunta más, ingeniero. Para certificación, ¿alguna institución del Estado orientada en todo este proceso al productor apoya en el siguiente paso? Bueno, como le decía, había un grupo o sea, 4 instituciones que estaban apoyando a la certificación orgánica. Estaba el INIA, estaba SENASA, estaba el Ministerio de Cultura y CERPOR, creo, no recuerdo bien, que sí, mediante asociaciones que solicitaban la participación, ellos verificaban y lógicamente daban una recomendación durante el manejo y a las finales la certificación correspondiente, ¿no? Entonces, sería necesario o conveniente de repente reflotar este grupo para que ayude a los productores que están dedicándose a la producción orgánica. Voy a averiguar bien al detalle cómo está y luego te comunico vía correo para ver que de repente por tu zona también puedan ustedes, las instituciones que estén inmersas ahí, acá, allá también hagan réplica, ¿no? Porque creo que eso va a ser a nivel nacional. No escucho nada, Darwin. Ingeniero, tenemos problema con la red. Otra pregunta. José Jesús Guerrero Flores, desde sede central. Un saludo para el ingeniero Jesús. Nos pregunta si el cultivo de quinoa, plántulas producidas en invernadero, se podría trasplantar al campo definitivo y cuánto reduciría o incrementaría en cuanto al rendimiento. Bueno, eso es una tecnología que se trabajó hace varios años, haciendo la metodología de trasplante de plántulas para campo definitivo. Si bien es cierto, al hacer el trasplante y darle los tratamientos necesarios, vamos a tener granos de calidad y rendimiento por planta satisfactorios, porque más o menos promedio por planta estaba llegando de 500 hasta 800 gramos por planta cuando están distanciados a 15 centímetros de distancia entre planta y planta. Sin embargo, en campo definitivo es muy laborioso y va a estar supeditado a que coincidan las precipitaciones, las lluvias o tengamos agua disponible de riego para hacer el trasplante necesario. Una planta que, como saben, la característica de la raíz de la planta es pivotante, que
se elonga y busca humedad. Y si no haces un buen orificio para depositar o para colocar la planta de manera correcta, al de repente doblarse la parte, la yema terminal de la raíz, vas a tener dificultad en emprendimiento. ¿Por qué? Porque un periodo de sequía no va a elongarse la planta de los fondos de manera lateral, entonces no va a tener buen rendimiento. Se tiene buenos rendimientos, pero yo no recomiendo para realizar en campo definitivo porque los costos de producción son altos. Ingeniero Ángel, Sí, tenemos el problema con el sistema. no se escucha nada, no sé. Sí, lo que pasa, tengo un problema con el sistema. Ingeniero, son todas las preguntas. Agradecemos por su apoyo en contribución a la mejora de nuestros productores agrarios, en este caso en cultivo de producción de quinoa de la región Apurímac y de otras regiones, y asimismo de otro país, quienes estaban con nosotros durante el tiempo que usted estaba ilustrando el conocimiento y la experiencia que viene desarrollando desde muchísimos años. Agradecemos a todos los participantes. Una vez más agradezco a su representante ingeniero. Esperamos la otra oportunidad para poder seguir compartiendo su experiencia, ¿no? Igualmente agradecemos al ingeniero Christopher, quien nos ha apoyado bastante en la parte técnica. Muchísimas gracias. Hasta pronto con todos los participantes. Igualmente con usted, ingeniero, y con el ingeniero Christopher. Bien, gracias también a todos ustedes y por haberme escuchado. Gracias, hasta otra oportunidad.